Hola a todas y todos y bienvenidos a este programa que ustedes en sus hogares ya conocen, Tu Salud Importa. Un programa que podemos ver a través de las redes institucionales, sociales del Hospital de Tiltil, así como visitando el sitio web de radiotiltil.cl. Hoy les tenemos una temática súper importante, que es el infarto agudo de miocardio, conocido como el infarto al corazón. Queremos ver los síntomas, queremos conocer cómo podemos prevenirlo y de todas formas salvar vidas. Por eso me encuentro junto a Germán Bielenberg, médico cirujano y subdirector de gestión asistencial del Hospital de Tiltil. Bienvenido, Germán. Muchas gracias por la invitación y siempre se agradece este tipo de instancias para hablar de estos temas tan importantes para la comunidad y para nuestros funcionarios. Doctor, para comenzar el tiro con las preguntas, y yo creo que partamos desde el comienzo, ¿no? ¿Qué es exactamente un infarto al miocardio? Mira, el infarto es una patología que se produce por un bloqueo del flujo de oxígeno y nutriente al corazón. ¿Ya? Hay que entender que el corazón nuestro envía sangre a todo el cuerpo a través de arterias, ¿ya? Pero aparte de enviarle esta sangre a todo el cuerpo, también se nutre a él mismo con oxígeno y nutrientes. Entonces, lo que es el infarto es una patología que se produce por una obstrucción de las arterias que nutren el corazón, ya que nutren el músculo del corazón, que es el miocardio. Bien, cuando se corta este flujo, se produce daño, se produce muerte de células propias del músculo. Y ahí eso se conoce y eso trae los síntomas propios del infarto. ¿Y este problema aparece de forma repentina o se va desarrollando en el tiempo? El infarto en sí es algo que aparece de forma repentina, ya es algo agudo, ¿bien? Pero el riesgo de producirlo es algo que viene con el tiempo, ¿ya? O sea, en la mayoría de los casos, los infartos se producen por pacientes que a lo largo de su vida han desarrollado factores de riesgo cardiovascular que lo hicieron más propenso a desarrollar el infarto, ¿ya? Es la mayoría de los casos. Hay casos que efectivamente pasan de forma repentina por causas o enfermedades que son un poco más extrañas. Y doctor, la pregunta que tiene yo creo la persona en su casa, ¿cómo podemos reconocer un infarto? Típicamente el infarto se reconoce con síntomas como por ejemplo el dolor del pecho, que suele ser acá en el medio del esternón, acá al medio del pecho, entre ambos pectorales. ¿Ya? Es un dolor que se caracteriza por ser opresivo, es una presión en el pecho y de forma como histórica en los libros se dice que es como un elefante que se te para en el pecho. Así es el dolor, así es la presión que se siente. Ya viene asociado también a sensación de dificultad para respirar, como uno que está bajo una piscina, no te entra el aire a los pulmones. Se puede asociar el dolor también a una irradiación que es, por ejemplo, al hombro izquierdo, al brazo izquierdo, a la mandíbula e incluso en algunos casos te duele el brazo derecho o la espalda, ¿ya? Se asocia a otros síntomas como náuseas, vómitos y sudoración que es intensa, ya pacientes que sudan mucho por el dolor, ¿ya? Esos son los síntomas típicos de un infarto cardíaco. ¿Y los síntomas que menciona, por ejemplo, pueden variar entre hombres y mujeres? Pueden variar, ya de hecho lo dejaría un poquito más amplio que solo hombre y mujer. Ya efectivamente las mujeres en sí desarrollan síntomas que son más atípicos, no como los que acabo de mencionar. Ya, pero no es exclusivo de las mujeres, sino que hay otra población que también hay que tener cuidado, que son por ejemplo los adultos mayores o son los pacientes con diabetes. ¿Ya? En todos estos casos los síntomas pueden ser tan vagos como solo dificultad para respirar, solo un dolor en la mandíbula, pueden ser cansancio, fatiga que viene con varios días y no presentarse como este dolor típico en el pecho como una presión. ¿Ya? También se ha descrito dolores en la zona de la boca del estómago, ya como casi que si te duele la guata, el abdomen, no como un dolor en el pecho, ¿ya? Entonces hay que ser muy cauteloso, muy cuidadoso en estas poblaciones que pueden presentarse no con dolores típicos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo, doctor, que aumentan la posibilidad de padecer un infarto? Se han estudiado ya hace varios años los factores de riesgo más clásicos y los podemos dividir en dos categorías. Aquellos factores de riesgo que no son modificables, por ejemplo la edad y el sexo. En específico, el sexo masculino tiene más riesgo de los infartos. Y por otro lado están los factores de riesgo cardiovascular que son modificables. Entre ellos, el tabaquismo, por ejemplo, crónico, la diabetes,
la hipertensión arterial. Y ya en el último tiempo se ha evaluado la obesidad y el sedentarismo como factores de riesgo cardiovascular que son modificables. Y cuando uno habla de estos factores de riesgo cardiovascular, de forma como concreta, lo que quieren decir es que la probabilidad de tener un evento cardiovascular mayor, como un infarto, aumenta dentro de los próximos 10 años. O sea, mientras más factor de riesgo cardiovascular, más probabilidad de tener un infarto, por ejemplo, en los próximos 10 años. Entonces, muchos de los factores que usted menciona como que tienen que ver o tienen relación con los estilos de vida. Exacto. De hecho, es uno de los pilares que actualmente se consideran los cambios en el estilo de vida, que son básicamente una alimentación saludable y el ejercicio regular. Ya, de hecho, un ejercicio tan básico y simple como la caminata, 30 minutos al día, ya tiene evidencia de que puede disminuir el factor de riesgo cardiovascular y mejorar nuestra circulación, ayudar a nuestro corazón a que sea más saludable. Y si una persona en su casa sospecha que tiene un infarto, ¿qué debe hacer? Lo primero que se recomienda es intentar mantener la calma, dar aviso si uno está en compañía en el hogar de gente cercana. ¿Por qué dar aviso es importante? Porque lo más importante en ese momento es poder acudir a un servicio de urgencia lo antes posible. Si uno tiene la opción o la forma de acudir rápidamente a un servicio de urgencia, tiene que hacerlo o con ayuda de alguien, o bien, si es que su capacidad física en ese momento lo permite, acudir de forma autónoma, ¿ya? Y la otra opción es ya consultar y llamar a una ambulancia para que vaya a hacer el rescate de ese paciente. Bueno, pasando el dato, recordemos que el número de la urgencia es 22-5751-700-01. Así que si algún paciente presenta estos síntomas, ¿cierto? Y ve estas situaciones que nos dice el doctor, importante comunicarse con la unidad de urgencia o si no, la presencialidad en Daniel Moya número 100, ¿ya? Y tomándome tus palabras, entonces muchas personas como que esperan demasiado tiempo para acudir al hospital, ¿o no? Sí, pero ahí haría la excepción de que suele ser la gente que comenté previamente sobre las presentaciones atípicas. Ya, o sea, mujeres ya cerca de los 60 años, diabéticos o adultos mayores, suelen tener síntomas atípicos, menos intensos. Entonces lo dejan pasar más tiempo. ¿Por qué te lo digo? Porque si a alguien le daba verdaderamente un dolor de pecho como el infarto típico, uno no se queda tranquilo en la casa. No va a poder quedarse tranquilo en la casa porque es muy intenso el dolor. Entonces probablemente estos pacientes normalmente nos consultan rápido. Pero está esta otra población que tiene estos síntomas atípicos, más leves, y que ocultan la gravedad del cuadro real. Y por otra parte hay pacientes que si bien están teniendo al principio que se obstruye y que no nutre al músculo del corazón, no se obstruye completamente, entonces no causa síntomas tan intensos. En esos casos suele ser que pasan horas, incluso hasta días, de un cuadro de infarto. Pero ahí va la recomendación nuevamente de acudir lo antes posible a un servicio de urgencia, sobre todo ante un dolor torácico, porque siempre es mejor prevenir y pensarlo de más que dejarlo pasar por debajo. Y acá en el Hospital de Tiltil, nuestro servicio de urgencia cuenta con el tratamiento incluso recomendado internacionalmente para poder restablecer el flujo de esta arteria y poder nutrir nuevamente al corazón. Sin embargo, la resolución final obviamente siempre va a recaer en un especialista, cardiólogo, que pueda tener el control y seguimiento de la función de ese corazón. Lo importante es no esperar, entonces. Yo creo que esa es la invitación también a la comunidad. Y en este marco de invitar a la comunidad, me gustaría, doctor, que se dirigiera a los pacientes que nos escuchan, que nos están viendo, ¿cierto? Para darle algún consejo. ¿Cómo podemos prevenir un infarto? Sí, por supuesto. El consejo más importante es que acá gran parte de la responsabilidad y la salud de los pacientes también depende de ellos. ¿Ya? Depende de ustedes en sus casas, depende de los cuidados propios que tengan. Uno acá como médico profesional de la salud puede ayudarlos mucho,
en el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, en el tratamiento de las enfermedades, pero por otro lado necesitamos ese compromiso de los pacientes de venir a sus controles. Actualmente, por ejemplo, tenemos este programa crónico que es el ESICEP, que busca hacer más independiente a los pacientes en cuanto a sus patologías crónicas, sus factores de riesgo cardiovascular y el tratamiento de estas. ¿Ya? Y en base a esos controles de estos programas crónicos, nosotros podemos ir mejorando la hipertensión, podemos ir mejorando la diabetes, el colesterol, incluso la terapia para ayudar a dejar el cigarro, que también es otro factor de riesgo cardiovascular. Todo eso lo tenemos, esa herramienta nosotros la podemos entregar. Entonces, mi comunicación a toda la comunidad es que se pueda venir a sus controles, ser responsables con su salud, y acá siempre vamos a estar en disposición de darle la mejor atención posible. Bueno, esa responsabilidad súper compartida, doctor. Entonces, reiterar a la comunidad que nos escucha, que nos está viendo, los consejos que nos da el doctor. O sea, nos refería a caminar 30 minutos por nuestro querido pueblo de Tiltil. Hay muchos lugares donde podemos ir, visitar con toda la tranquilidad. Pueden ir con sus amigos, con su familia, incorporar la alimentación saludable, tener sus controles al día. O sea, en la puerta del consultorio, es decir, de la unidad de atención primaria, pueden hacer sus consultas respecto a la estrategia integral centrada de la persona, en siglas ESICEP, como nos refería el doctor. También pueden solicitar una hora a través de telesalud.gov.cl o también comunicándose al número telefónico 23 23 60 391 en los distintos horarios, la opción número 3. Así que vamos comprometiéndonos, ustedes son los responsables de su salud y nosotros queremos acompañarlos, queremos estar con ustedes. Agradezco tu presencia, Germán, por los consejos, por seguir educando a la comunidad. Muchas gracias a ti de nuevo por la invitación, siempre un gusto y nos veremos en una próxima oportunidad. Ahora haremos una pausa para poder entregar la información súper importante que tenemos que entregar como Hospital Comunitario Tiltil, y a la vuelta nos encontramos con la odontóloga Bárbara Marín para revisar algunas temáticas sobre salud bucal.